espacio donde les voy a mostrar el tema de las bases de datos. Más específicamente las bases de datos que tenemos por suscripción en la biblioteca. Mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto. Al finalizar se los voy a dejar en el chat por si más adelante les surge alguna pregunta, alguna duda después de la capacitación, por ahí la pueden resolver. Y como me dijo ahorita la profe, si tienen preguntas durante toda la capacitación, me pueden interrumpir tranquilamente en el micrófono. Como ahorita va a estar compartiendo pantalla, entonces no voy a estar muy pendiente de quién levanta la manito. El chat hay más o menos, ¿cierto? Por medio del celular, entonces de todas formas, sí es preferible que puedan encender su micrófono y me interrumpan. De verdad, ningún problema con eso. Yo voy a iniciar entonces con una parte de conceptos claros, ¿cierto? Claves que son importantes al tener en cuenta antes de buscar en las bases de datos y luego ya nos pasamos a la parte práctica. ¿En dónde buscamos la información académica? Generalmente siempre nos vamos a dirigir a Google. Cuando tenemos una pregunta, cuando tenemos alguna duda, cuando necesitamos investigar sobre algo, Google o cualquier otro buscador de nuestra preferencia va a ser nuestra principal herramienta para poder acceder a esa información que necesitamos. Lo que pasa es que en este ámbito más académico necesitamos información mucho más especializada, mucho más pertinente, de mayor calidad, y la información que muchas veces trae Google no es la más adecuada para esto. Entonces es mejor dejar a Google de lado, al menos que como para ciertas cositas en específico, pero ya para encontrar esa información de calidad, de pertenencia, no nos va a servir, porque hay ciertos criterios que hay que tener en cuenta al momento como de uno mirar esa información y de cierta forma evaluarla. Como por ejemplo, a una autoridad, es decir, muchas páginas web, un ejemplo es Wikipedia, no tiene una autoridad presente, entonces no sabemos si la persona que escribió eso, si es experta en el tema, no puedo investigarla, no puedo saber qué más ha publicado sobre eso, qué no. Tampoco hay fechas visibles, digamos que hay temas que se desactualizan muy rápidamente, entonces algo que estaba publicado hace 10 años ya en este momento no nos va a servir, más con todo con esto de la pandemia que cambió varias cosas, entonces claro está, ya todo está de cierta forma acomodando en torno a eso, entonces hay temas que definitivamente de hace ya unos años ya nada que ver. Tampoco hay referencias visibles. Eso primero, están cumpliendo con los derechos de autor, y segundo, no sabemos la persona de dónde sacó esa información para escribirlo. Él no se lo puede haber inventado así como así, que todo sea de él, sino que él tuvo que haber sacado esa información de algo y nunca puso de dónde. Entonces, digamos que son criterios importantes que yo tengo que tener en cuenta para mirar la pertinencia de esa información. Entonces, para esto, yo necesito información que ya haya pasado por un proceso de revisión, y esta información la encuentro en libros o en este caso más específico las bases de datos. Y estas dos están en las bibliotecas físicas o virtuales. Las bases de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revista, libros, tesis, congresos de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Generalmente cuando vamos a buscar en las bases de datos es porque necesitamos artículos de revista, ¿cierto? Artículos académicos, pero ahí también vamos a tener libros, vamos a tener tesis, vamos a tener congresos, vamos a tener noticias, vamos a tener mucha cantidad de información que de nuevo es pertinente porque ya pasó por un proceso de revisión, entonces la va a ser información confiable para yo empezar a utilizarlas en mis trabajos académicos. Hay dos tipos de bases de datos, unas que son de acceso abierto, como lo es Dialnet y Redalyc. Son de acceso abierto porque cualquier persona puede acceder a esas bases de datos y buscar en ellas sin necesidad de loguearse o suscribirse por algún lado. Esas son de acceso abierto. Y hay bases de datos que son por suscripción.
Es decir, que hay que pagar para poder buscar y acceder a esos contenidos que tienen las bases de datos. Esas son las que tenemos en la biblioteca. Eso no quiere decir que ustedes tengan que pagar para poder buscar, ¿no? La universidad ya lo hizo por ustedes para que ustedes puedan acceder de manera gratuita solamente con su usuario y su contraseña. Y que por otro medio, por ejemplo, si buscan una de esas bases de datos en Google, él no les va a dejar buscar y muchas veces les va a decir que por favor accedan por medio de la institución. También hay bases de datos que digamos que son específicas para un área en sí. Por ejemplo, hay bases de datos que solamente se enfocan en leyes, hay otras que se enfocan en educación, hay otras que se enfocan, no sé, en contabilidad, hay otras que se enfocan en economía. Mientras que hay bases de datos que son más generales, que abarcan más áreas del conocimiento, entonces que en una sola base de datos vamos a encontrar temas de educación, de economía, de contabilidad, de física, de ingenierías, de antropología, o sea, son mucho más generales, por así decirlo. También ahorita cuando estamos en la parte práctica, viendo las bases de datos de las plataformas que tenemos, si algo les doy como una pequeña descripción, en caso que no las hayan conocido, porque nosotros tenemos tanto específicas como generales. Entonces también es bueno identificarlas y que no nos pase que yo voy a buscar algo de, no sé, de sociología, pero me ingresé a una base de datos que trata de leyes. Claro está, yo no voy a encontrar un artículo como tal que me diga algo sobre sociología. Seguramente voy a encontrar leyes relacionadas con sociología, pero no solamente las leyes. Entonces también es bueno empezar como a identificarlas y muchas veces hasta investigarlas para saber cuál me puede servir y cuál no. Yo ya antes de empezar a buscar en una base de datos, yo no me puedo ir a ellas así como así en blanco, sin tener algunos pasos claros, y estos pasos es lo que se le llama una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda lo que me ayuda a mí es a organizar primero mis ideas referente al tema y segundo, para poder obtener mejores resultados cuando ya esté realizando las búsquedas. El primer paso es qué tema voy a investigar yo, o sea, qué tema voy a buscar. Si es algo que ya conozco o si ya anteriormente tenía un conocimiento previo sobre eso y dónde voy a buscarlo y cómo voy a hacerlo. Digamos que este es mi primer paso que yo necesito tener claro. El segundo es la búsqueda de palabras claves. Yo busco palabras claves en tesauros, es decir, los tesauros es una herramienta que me da a mí los términos más adecuados de ciertas palabras que yo utilizo mucho cotidianamente. Por ejemplo, robar o atracar. Es que yo le cuento a una amiga que la semana pasada me atracaron pasando un puente. Entonces, claro, yo cuando voy a buscar es un tesauro de psicología o de leyes, porque hago la aclaración de una vez, hay diferentes tipos de tesauros sobre diferentes áreas del conocimiento. Tesauros de economía, de, no sé, de antropología, de contabilidad. Digamos que el que ven acá es el Tesoro de la UNESCO, digamos que son los más generales, abarca gran cantidad de temas de áreas sociales, entonces de pronto les puede servir. Entonces cuando voy a buscar en ese tesauro y pongo la palabra atracar o robar, él me va a decir que el término más adecuado es hurto. Entonces, si por ejemplo mi tema, que ya tengo que haberlo definido en el otro paso, es sobre los robos en la ciudad o en el país de Colombia, o los atracos en la ciudad de Colombia, en el país de Colombia, perdón. Entonces, claro, voy a empezar más bien a buscar por hurto, que es mi término más adecuado, pero de todas formas, robar y atracar me van a servir. Y también el tesauro me va a arrojar a mí muchas veces términos relacionados. Esos términos relacionados también me van a servir a mí. Entonces, digamos que es bastante interesante o bastante útil hacer uso de estos tesauros para que ustedes puedan buscar en ellos esos términos, porque entre más términos tengan, mejor. Más adelante también les voy a decir por qué. Y los diccionarios especializados
me sirven para encontrar esas definiciones sobre ese tema que yo voy a buscar. Yo no puedo empezar a buscar sobre los robos, los atracos o los hurtos sin saber qué es eso, porque van a empezar a leer documentos los cuales no voy a entender porque no sé bien qué es un hurto o qué es un atraco. Entonces yo necesito empezar con lo más básico, que es la definición de esa palabra clave que voy a utilizar. Para eso, digamos que de cierta forma me sirven a mí los diccionarios especializados. Ya el tercer paso, la estrategia de búsqueda, sería delimitar o utilizar los filtros o qué filtros voy a aplicar yo en la búsqueda. Entonces, yo puedo limitar por periodo de años, es decir, como les dije, hay temas que se desactualizan muy rápidamente. Entonces yo quiero los últimos 5 años, los últimos 2 años o los últimos 10 años. También por área geográfica, también hay temas que son muy amplios, entonces que es bueno centrarlos en un área en específico. Por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático se vive por todo el mundo, pues yo necesito, no sé, centrarnos en América o en Europa o en Colombia. Y establecer el tipo de fuentes que deseo. Recuerden que no solamente tenemos revistas, sino también libros, periódicos, videos. Entonces también establecer eso si solamente quiero los artículos, si también quiero noticias, si me interesa todo menos tesis. También tengo que empezar a definir eso ahí. Ya por último, entonces sería utilizar los operadores o conectores booleanos. Estos operadores o conectores me permiten a mí especificar las relaciones entre los términos de las búsquedas. Son 3, AND, OR y NOT, estos 3 que ustedes ven acá. Siempre hacen inglés, siempre utilizarlos en inglés y preferiblemente utilizarlos en mayúscula. Cada uno sirve para diferentes cosas. Entonces el AND me busca los documentos que tengan todas las palabras que ponga, o a veces me sirve para unir. Entonces yo quiero sobre el conflicto y las víctimas, entonces conflicto and víctimas. No sé, quiero sobre el conflicto armado en Colombia, entonces conflicto armado en Colombia. O sobre el hurto en Colombia, entonces hurto en Colombia. El OR es para buscar los documentos que contengan cualquiera de esas palabras. Es decir, el OR me sirve para los sinónimos o para los términos relacionados, que yo les dije que les iba a servir más adelante. Entonces, en este caso, docente es mi término más adecuado. Pero si yo busco por profesor, o solamente busco por docente, solamente van a aparecer los documentos que tengan la palabra docente. Entonces también tengo que buscar por sinónimos o términos relacionados, porque si no busco por ellos, esos documentos no me van a aparecer a mí, a pesar de que sean lo mismo. Por ejemplo, si solamente busco por hurto, sí es el término más adecuado, pero puede que hayan autores que hayan dicho robar o atracar, o hasta posiblemente no utilicen ninguna de ellas, utilicen cosquilleo. Eso que es una forma cotidiana de nosotros decirle muchas veces a los hurtos. Entonces siempre utilizar con el OR esos términos adecuados, esos otros términos relacionados, sinónimos, otra forma de decirle a esas palabras claves. También sirve para plurales y singulares, entonces docentes o docentes, o cuando voy a buscar en 2 idiomas. Entonces, no sé, docente o teachers. Y el not es para excluir, es decir, para que no me busque sobre esos términos o esas palabras claves que yo pongo después del not. Entonces, por ejemplo, yo quiero sobre la depresión, pero en niños y en adultos. No lo quiero en adolescentes. Entonces, depresión, no de adolescentes. Yo quiero sobre los hurtos en Colombia, pero no lo quiero en la ciudad de Villavicencio. Entonces, hurtos en Colombia, no Villavicencio. De esa forma ya estoy excluyendo los documentos que contengan esas palabras. Y en resumen, entonces serían estos 4 pasos de la estrategia de búsqueda: escoger el tema, las palabras claves, la delimitación de los filtros periódicos geográficos de fuentes y los conectores booleanos.
Ya unas recomendaciones finales, entonces sería evitar preposiciones y conectores en la búsqueda, evitar palabras como las, los, en, y, de, para, porque si yo busco por esas palabras, lo que va a hacer la base de datos es que muchas veces o me arroja muchos resultados que tengan, que tengan con esa palabra, entonces cuántos resultados no tiene la palabra las o de, un montón, ni que nada que ver con mi tema. O también pasa que me trae poquitos resultados y que nada que ver tampoco con mi tema. Entonces lo mejor siempre es evitarlas. Buscar de 3 a 5 palabras claves, como les decía, no solamente de quedarse con una, tener gran cantidad y buscar por todas esas 5 palabras, que si solamente me quedo con una, otras se pueden estar perdiendo, o con la primera no tengo suficientes resultados, pero con la tercera sí. Entonces siempre es tener y empezar a jugar con esas palabras claves utilizándolas en varias búsquedas. Hacer la búsqueda exacta entre comillas. Las comillas utilizan cuando tengo yo 2 palabras y las deseo tal cual, las junticas. Entonces, no sé, quiero sobre el calentamiento global. Calentamiento global tiene que ir en comillas. Quiero sobre, no sé, educación superior. Educación superior tiene que ir en comillas. Quiero algo en América Latina. América Latina tiene que ir también en comillas. Ya siempre que tengo 2 palabras, siempre las pongo en comillas. El inglés es el lenguaje universal, entonces cuando busco en inglés los resultados serán muchísimo más y también estarán mucho más actualizados. Se suele publicar más en inglés porque genera un impacto más internacional a cuando uno lo hace en español. Y el tema es que en español ya casi no se publica o se publica muy poco o muy poco tratado, entonces probablemente dependiendo de su tema. Hay uno que digamos que los resultados en español son 20, pero que en inglés ya son 200 o 1000. Leer el título, el resumen en las palabras claves, esto con el fin de yo saber si lo que me sirve, si lo que voy a empezar a leer, si me va a servir o no, y no perder tanto tiempo leyendo documentos que posiblemente no me sirvan. Entonces, con estos 3 aspectos yo me doy cuenta si ese documento sí me va a servir. Y ya por último, aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos. Ellas tienen herramientas muy buenas. Cuando estemos en la capacitación ahorita, se las iré mostrando y van a ver que varias bases de datos tienen herramientas muy interesantes a las cuales ustedes les pueden sacar bastante provecho. Listo. Ahora sí va a compartir ya. Vamos a la parte práctica, esta fue la parte teórica y nos vamos ya a las bases de datos. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Sí se ve? Sí, está viendo. Gracias. Bueno, entonces, ingresamos primero al tda.edu.co y ingresamos a. Digamos que hay diferentes caminos para ustedes acceder a esas bases de datos. Una es biblioteca, darle clic ahí en biblioteca y por aquí encuentra aquí las bases de datos y libros electrónicos de suscripción. Este es un camino. Otro es por estos punticos que ustedes están viendo acá, estos circulitos. Ahí encuentran diferente información sobre la biblioteca en general. Y el segundo es bases de datos de suscripción y libros electrónicos. Entonces digamos que también es como un medio para acceder a ellas. Otra es por usuarios. Allá la biblioteca está usuarios, campus TDA o ingresan directamente a campus TDA. Entonces sería campus.tda.edu.co. No, campus.tda.edu.co también les arroja a esta página, ¿cierto? Y en esta parte superior derecha tenemos el acceso con el usuario y la contraseña. Entonces le dan ingresar. Acá ya estamos, entonces acá nos dice bases de datos y libros electrónicos.
Le dan clic ahí en bases de datos y libros electrónicos. Y aquí ya están las bases de datos y también las plataformas de libros electrónicos académicos para la comunidad universitaria. Es decir, como ya les dije, el Tecnológico de Antioquia pagó para que ustedes puedan acceder de manera gratuita, solamente ingresando por el campus con el usuario y la contraseña a estas plataformas de libros y estas bases de datos. Entonces solamente es bajar o le dan clic acá en este cosito también. Acá las tienen. Acá para empezar tenemos un buscador. No es el buscador de algún tema, o sea que no va a buscar acá, no sé, psicología. No. Acá lo que van a hacer es buscar la plataforma o base de datos que a ustedes ya en un momento utilizaron y les gustó bastante. Entonces busquemos billets. Entonces así, en la manera de ustedes solamente buscar, recuerden, no van a buscar el tema, sino la plataforma o la base de datos. ¿Alguno de ustedes ya ha utilizado alguna de estas? ¿Cuál han utilizado? ¿Cómo les ha ido? ¿O es la primera vez que ven esto? Hola, buenos días. Buenos Yo días. he utilizado la Proques. Vale, listo, gracias. Esa es muy buena. Gracias. ¿Alguien más? Hola, yo la verdad intenté utilizarlo una vez, pero como que no sé, no fui capaz o no me dio. ¿Cuál utilizaste? No sé si te acuerdas. No, no me acuerdo. Gracias. Bueno, eso también suele pasar mucho. Uno intenta y que a veces no, digamos que no sabe bien cómo. No sé, ¿alguien más? Bueno, yo tengo una que he usado con la cual he tenido también inconvenientes y ¿Cuál? de una vez también quería preguntar a ver si podíamos mirarla. Se llama, creo que baja la pantalla, qué pena. Dale. ¿Cuál sería? Science Direct. ¿Sabes bien ni qué problema has tenido con ella? Cuando encuentro un artículo y le doy como en mirar el PDF, me pide un login Ah, listo. en casi todos los artículos que encuentro ahí. Listo, gracias. Entonces, si cualquier cosa, ahorita la miramos para mirar eso. Listo, muchas Vale, gracias. gracias. Dale. Bueno, entonces, bueno, acá están las bases de datos y las plataformas de libros. Lo que te pasa a ti, ya ha pasado varias veces, no sé si en general. Igual voy a hablar entonces de pronto con la coordinadora de la biblioteca para que hablen con los de la empresa de Design, porque ya me han dicho varias veces que también han intentado y que no. No sé si de pronto es que ingresan mal o se van por un lado que no es. Ahorita ya les muestro cómo sería el camino más adecuado. Y si me dices que yo lo he hecho igual, entonces ahí sí, yo ya miro qué se puede hacer en ese caso. Voy a empezar entonces de todas formas a darle una pequeña descripción sobre cada una de las plataformas en caso de que alguno no las conozca o si solamente conocían una, ¿cierto? Entonces para que conozcan y más o menos sepan cuál les puede servir a ustedes. Entonces empiezo con ECOE e Libro. Estas dos son plataformas de libros electrónicos, son multidisciplinarias. Entonces acá solamente van a encontrar esos libros electrónicos. En su mayoría son... Hola. 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 Sí, disculpa, lo que pasa es que tengo una pregunta y casi siempre lo dejo para el último, pero después se me olvida. Dime. Es con relación a esa aplicación es muy útil porque arroja las normas APA, ya con la citación, el autor, el año, todas las cosas. Pero en artículos nos hemos dado cuenta de que no cita la forma como se debe para una futura trabajo, sino cita como muy básico. Esa página o estos páginas digitales actualizan los formatos. Hola. Pero... ya. Listo. Lo que Muchas, usualmente pide. sí, muchas están utilizando APA 7. La única que todavía no está con APA 7 es ProQuest, que también toca escribirles para que porfa lo cambien, pero el resto de las plataformas
y bases de datos están con APA 7. De todas formas, ya ahorita les voy a explicar eso. No hay que confiarse ciegamente de estas referencias que hacen ellos. Ellos no citan, ellos lo llaman citar, pero lo que hacen estas plataformas de bases de datos es que son las referencias, a pesar de que lo llamen citar. En la referencia, el libro completo, es decir, el autor, el año, el título, el nombre de la revista, en caso que fue un artículo, o la editorial del libro, ¿cierto? Son las referencias y igualmente no hay que confiarse ciegamente de esas referencias porque sí pueden estar erróneas. Ahorita ya miramos algunos casos que suelen pasar. Bueno, continúo entonces. Estas dos son... Hola. No, solo te iba a dar las gracias. Dale. Bueno, entonces ya saben que estas dos son plataformas de libros, son multidisciplinarias. Cuando digo multidisciplinarias porque abarcan diferentes áreas del conocimiento. Tienen gran cantidad de libros, incluyendo literatura, por ejemplo, libros y tienen una parte de literatura por si en algún momento desean revisarlo. LegisCommerce es una base de datos más enfocada a la parte de comercio y negocios internacionales. Todo lo que tiene que ver con exportaciones e importaciones lo van a encontrar por esta de acá. Experta, Legis Móvil y Arancel, estas tres son bases de datos más jurídicas y normativas, pero muy enfocadas a la parte comercial. Miren que todas son Legis, entonces se relacionan bastante, son también como hermanas, por así decirlo. AmbientalX es una base de datos más enfocada a los temas ambientales, noticias ambientales y temas jurídicos también ambientales. LeyesInfo es una base de datos más general en el tema de las leyes y normativas, todo lo que tiene que ver con las políticas de la Constitución Política Colombiana por este lado, pero también hay colecciones de revistas económicas. Salud Leyes está más enfocada a los temas de la salud, también artículos o normativas, noticias de salud y demás. Y toda esta parte, digamos que la parte también psicológica de la salud también lo pueden encontrar por este lado de Salud Leyes. Cengage, ProQuest, EBSCO, InsightDiren, Scopus y Springer. Estas 6 son bases de datos multidisciplinarias, entonces abarcan diferentes temas o áreas del conocimiento. ProQuest y EBSCO tienen gran cantidad de resultados en español. Claro está, si yo busco en inglés van a ser muchísimo más, pero de todas formas hay buena cantidad de resultados en español. Cengage también tienen gran cantidad de resultados en español y tienen el texto completo en su mayoría. Porque hago la aclaración de una vez. Cuando yo voy a buscar una base de datos no puedo esperar que siempre vaya a tener yo ese texto completo, por así decirlo, ese PDF. No siempre lo voy a tener. La ventaja de estas, digamos que en su mayoría sí, digamos casi un 70-80% de que sí. En InsightDiren, en Springer es como 50-50, unos sí, otros no. Entonces, también lo que puede haber pasado es que cuando le diste ver PDF o descargarlo, de pronto ese no estaba disponible, a pesar de que diga que estuviera el PDF. Eso también a veces suele pasar, que solamente dejan ver el documento en la misma base de datos y ya. Entonces es como 50-50. De todas formas, ahorita miramos en InsightDiren para ver esa partecita de ahí. Scopus es una base de datos que jamás va a dejar ver el PDF. De hecho, jamás le va a decir a ustedes, acá pueden encontrar el PDF. No. Scopus lo que da es como una alternativa para ver ese documento en otra base de datos, generalmente es en InsightDiren o Springer, porque estas también son hermanitas. Entonces, muchas veces lo arroja uno acá o acá, o en otra página alternativa también. Estas tres, los resultados van a aumentar muchísimo más cuando yo busco en inglés. Si yo busco en español, posiblemente si mucho, voy a tener, no sé, 100 resultados, 200, si algo, dependiendo del tema, claro está también. Pero si busco en inglés, voy a tener unos 200,000, unos 500,000, muchísimo más. Porque también son bases de datos que, digamos, de cierta forma, están muy, ya como son tan reconocidas a nivel internacional, entonces hay mucha gente que publica continuamente en estas bases de datos, entonces están muy actuales.
sea, cualquier cosita que salió ayer, entonces posiblemente en estos días ya lo estén publicando acá. Digitalia es una base de datos también, pero digamos que está más enfocada a la parte de los libros electrónicos. Entonces vamos a encontrar gran cantidad de libros electrónicos en esta plataforma. En español también es multidisciplinaria y tienen el texto completo. BILEX y Notinex son bases de datos también jurídicas y normativas. Magisterio es una base de datos más enfocada a los temas de educación y pedagogía. Y Gale y Book, Alpha, Crown y Bibliotecnia, estas 4 son plataformas de libros electrónicos. A pesar de que son multidisciplinarias, ellas ya tienen su área más específica. Entonces, es bueno que también se lea la parte de acá abajito cuando ingresen para que no estén abriendo muchas veces plataformas y que, bueno, que pase lo del ejemplo. Que yo estoy buscando algo de, por ejemplo, en este caso, psicología y de abrir Legiscomics, pero está y no me va a aparecer nada, porque esta tiene un enfoque más específico en otra área del conocimiento que no tiene nada que ver con la mía, con mi tema. Entonces, sí es bueno a veces también leerse la partecita allá abajito. Entonces aquí ya voy a empezar entonces a darle, mostrarle algunas bases de datos, mostrarle algunas cositas. Me voy a enfocar más que todo en estas que son multidisciplinarias, en las que son generales, empezando con ProQuest. De pronto la persona que ya las había utilizado, acá pueda conocer datos nuevos que antes no tenía en cuenta. Es una buena base de datos, es muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Como todo me lo está mostrando a mí en español, me queda mucho también más fácil. Y acá tengo mi buscador y me dice introducir términos de búsqueda, lo que yo les decía, lo de las palabras claves. No sé si alguien tenga algún tema o ya sus palabras claves. ¿No? Ellos están mayormente trabajando con síntomas depresivos asociados a la pandemia o cambio de estilo de vida asociados a la pandemia. Tal vez que los puedes ayudar a ver de ese tipo de cosas. Listo. Entonces, por ejemplo, si depresión y pandemia puede ser una. Entonces ya saben, siempre buscar por palabras clave. Voy a hacer un ejemplo como si estuviera en Google. Entonces, por ejemplo, síntomas depresivos asociados a la pandemia o al COVID-19. De esta forma, esta sería mi búsqueda en Google. Si me va a arrojar algunos resultados buscando así. En este momento tengo 10. Puede que sí. Psicólogo también les puede servir. Acá ya está hablando como de otra cosa. Implica sobre el marketing. No, esto no tiene nada que ver. No, minimeras. El error de la no, tampoco. Son 10 resultados, muy poquitos, y que muchos de estos ni siquiera tienen que ver con mi tema. Entonces recuerden que no puedo buscar de la misma forma a como yo lo haría en Google. Entonces para esto, puedo hacer varios tipos de búsquedas. Entonces, uno de ellos es poner síntomas depresivos, entre comillas. Entonces recuerden que siempre que tengan palabras así, ponerlas en comillas. Voy a quitar la parte de asociado a la pandemia y acá ya empiezo a utilizar los booleanos. Entonces recuerden que son 3, lo voy a poner por este ladito, and, or y not. No son, o sea, no llevan este orden, que primero el and, que luego el or y luego el not, ¿no? Ustedes pueden utilizar uno, pueden utilizar 2, los pueden mezclar, ¿cierto? Que primero este, o lo primero este, y luego este, y así. O los pueden repetir, entonces, an, o or. Ya la idea es que ustedes, de cierta forma, empiecen a jugar
con esas palabras claves, con los booleanos y demás, en este motor de búsqueda. Esto es lo que se llama una ecuación de búsqueda. Entonces yo tengo que empezar a jugar de cierta forma con eso. Entonces voy a empezar así. En pandemia. Síntomas depresivos en pandemia. Tengo un poquito más. Acá ya está mirando. Un impacto psicológico, ansiedad y depresión en pacientes durante la pandemia. La psicología ante la pandemia. Miren, acá ya tengo más relacionados con con este tema. Son muchos más y más relacionados a los que yo tenía ahorita. Entonces, esta es una forma de buscar. La voy a quitar un momentico. Otra sería, por ejemplo, depresión and COVID-19. Voy a buscar. Ya tengo más. 224. Entonces acá ya me empiezan a aparecer más documentos relacionados con eso. La idea es que usted ya de cierta forma no empiece a jugar con estas palabras claves, con estas booleanos. Por ejemplo, voy a buscar a ver si no sé, pandemia. Entonces acá sería depresión. Sería 1. No, sería or depresión. Los síntomas depresivos, or depresión. O también ansiedad. Entonces por acá también utilizan el or. Entonces miren que estoy repitiendo varias. Or ansiedad. Hola, Hola, disculpa, tengo una pregunta. dime. Yo siempre he tenido como la premisa de que sí, sé de que cuando uno escribe en inglés aparecen más resultados, pero he tenido como la noción de que cuando se escribe en inglés los artículos van a salir de otros países, pues más que investigan más, Estados Unidos, Rusia, bueno, entre otros, que obviamente por los contextos tienen la noción de investigar, pero cuando investigamos a Colombia, que es como un país que es nuestro, que se necesita como tener datos, he tenido como la noción de que no van a dar resultados en inglés en Colombia. ¿Esa premisa está bien o falta como contextualizarla? ¿Qué me puedes decir de eso? Gracias. No, sí, está bien porque, digamos, como les dije, sí, Colombia o se publica mucho, pero digamos que se publica, digamos, hacia afuera. A veces, digamos que hay muy poquitos que publican de cierta forma también acá mismo. Y lo que hay es muy poquito lo publicado también en estas bases de datos. Entonces, de cierta forma, nos está bien. O sea, hay, claro, están más documentos publicados en otros países o que toman en ejemplo otros países, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por acá había algo con España. Entonces, todos sabemos que, por ejemplo, en España, esta parte de la pandemia como que pegó más fuerte allá de cierta forma. Entonces, claro está, muchos se tiraron por allá para investigarla. Además que todo como eso también como en el tema, por ejemplo, claro está, por ejemplo, si uno busca el conflicto armado, lastimosamente, todos sabemos que de cierta forma fue como también impacto acá, entonces, claro, vamos a tener una cantidad de documentos relacionados con conflicto armado en Colombia. Es también como eso, como el tema en donde está más enfocado también, o donde pegó de cierta forma más. Sí. Qué pena si vuelvo a tomar el tema. Sí, eso lo tengo entendido, sino que es que a lo que me quiero referir es que si escribimos en español, se van a tener más resultados en Colombia. A que si se escribe en inglés, no van a haber resultados de Colombia porque obviamente el idioma propiamente es español acá en Colombia. No, también pueden haber resultados que en inglés hayan tomado de ejemplo a Colombia. Hay autores que son colombianos que escribieron acá en Colombia, pero que escribieron ese idioma en inglés. Entonces tampoco es que solamente todo en Colombia sea en español, no, también hay documentos en inglés. Ya, sí, ok, gracias. Listo. Ya continúo por este lado. Entonces por acá,
Ah, no iba por este. Ahora, Hola, hola, dime. también te quería hacer una pregunta. ¿Me puedes recordar qué significan las comillas de síntomas depresivos? ¿Cuál Que, es la sie- finalidad? que siempre me aparezcan tal cual así. O sea, que me aparezcan de manera pegadita. Entonces, por ejemplo, ay, acá no me aparece. Ah, yo creo que todavía no lo he buscado por ahí. Pero es porque siempre me aparezcan tal cual. O sea, que me aparezcan siempre junticos. Tanto en el título como en el texto. Entonces, yo, por ejemplo acá, impacto psicológico. Yo quiero mirar el impacto psicológico. Entonces, impacto psicológico, como lo quiero tal cual, lo pongo siempre en comillas. Cuando, digamos, tengo dos palabras o a veces hasta tres y las quiero de manera exacta en las búsquedas, a que aparezcan siempre juntas, que no aparezcan individuales, porque si yo le quito eso, entonces síntomas va a estar por un lado y depresivos va a estar por otro. Yo lo quiero tal cual así. Para eso se utilizan las comillas. Vale, muchas gracias. Dale. Bueno, entonces acá, bueno, entonces yo seguía con esta. Entonces, ansiedad, ¿cierto? Recuerden que es como diferentes temas, ¿cierto? Sinónimos, otra forma de llamarle, o términos relacionados. And COVID-19, or pandemia, or coronavirus. Es así yo estoy estableciendo mi búsqueda. Esta puede ser una manera yo de buscar. Vamos a darle ahí. En cuanto me arroja, ya tengo muchos más. Ya, miren la cantidad que tengo, solamente agregándole, bueno, varias palabritas. Entonces, de ansiedad, ¿sí ven? Me está apareciendo ya documentos que antes no estaban mencionando, los coronavirus, epidemia emocional y social, ya un montón de documentos que yo antes no tenía, porque no estaba buscando ni por pandemia, ni por COVID, ni por coronavirus, ni por depresión, ni por ansiedad. O sea, ya son 400.000 más. Entonces, insomnio, depresión, también en los documentos. Entonces, yo cuando busqué mal tenía 10 y que nada que ver. Cuando busqué así, ya miren la cantidad que tengo y estos sí ya están más adecuados a lo que yo sí necesito. Miren, todos ya están más enfocados. Claro, está también en, por ejemplo, mira, acá me está apareciendo síntomas depresivos tal cual, porque lo puse en comillas. La ansiedad, análisis del consumo, bueno, la psicología ante la pandemia, también un montón de documentos que ahora sí están relacionados con lo mío, buscando esta forma. Entonces, esta es una manera de buscar. Ya si desean, pueden empezar como a cortarlas. Entonces, pero acá yo les tengo que hacer como varias búsquedas. Entonces, por ejemplo, síntomas depresivos and COVID, depresión por pandemia, ansiedad o coronavirus. De cierta forma, uno acá se ahorra todo eso porque lo pone completico, ¿cierto? Entonces no me toca buscar de manera separada, sino que lo hago todo de una vez. Y utilicé sinónimos o términos relacionados, ¿cierto? And, recuerden que este and es porque me está buscando por estas palabras y por estas, o los une. Y también utilizo los sinónimos o los términos relacionados referente a COVID-19. Esta es la forma más adecuada de buscar. Yo sé que es un poquito complicada, pero ustedes con la práctica van a ir como de cierta forma cogiendo como esta especie de hábito, ¿cierto? Ya van a poder entender un poquito más como que, ay no, es que mi verdad que a esta palabra clave el sinónimo es este y también va a buscar por eso. Entonces ya saben que con el OR buscan también por ese sinónimo. Siempre recuerden no solamente quedarse con una, sino tener gran cantidad de palabras claves, incluyendo sinónimos y términos relacionados. Aquí ya tengo 472.381. Son bastantes. Acá ya tengo estos documentos. Como les decía, la ventaja de esta base de datos es que en su mayoría sí vamos a tener
el PDF. Miren que la mayoría sí tiene el PDF o tiene el texto completo. Ahorita les digo la diferencia entre estas dos. Pero miren que muchos, bueno, como en su mayoría sí. Pero de todas formas yo me tengo que fijar antes de seleccionar uno que sí lo tenga. O me voy al cuadrito izquierdo. Y acá, este es el cuadro de los filtros o delimitadores. Es decir, el tercer paso. Y acá apliqué los dos primeros pasos, que era el tema, que era síntomas asociados a la pandemia. Las palabras claves, que eran estas. Entonces miren que yo estoy aplicando toda la estrategia de búsqueda. Y luego ya, ahí también apliqué los conectores booleanos. Y luego ya me paso al tercer paso, que es los filtros. Entonces empiezo a limitar a texto completo. Pues no me quito muchos. De nuevo, la ventaja de esta base de datos es que su mayoría sí lo vamos a tener. El tipo de fuente. Entonces tenemos revistas, servicios de prensa. Como salieron más que todo como noticias, entonces claro están, son en su mayoría esos servicios de prensa o periódicos. Pero el que yo quiero son las revistas profesionales y científicas, es decir, los artículos de las revistas nada más. Entonces ahí yo ya selecciono esas dos, o si ya yo es que yo quiero todo menos informes. Entonces excluyo informes. Es que yo a mí me gustaría todo menos libros y documentos de trabajo. Pues solamente quieren dos, entonces ya les incluyen y aplicar. Acá ya está mis resultados que están disminuyendo. La fecha de publicación, entonces los últimos 12 meses, últimos 5 años, últimos 10, como este tema es tan reciente, ¿cierto? Es de hace nada, entonces, claro está, estas fechas no me van a servir a mí, yo necesito los últimos 2 años, desde 2020, desde enero 1 hasta el día de hoy. Y aquí le doy a aplicar. Continúo. Está el tipo de documento. Entonces, claro, yo seleccioné las revistas, pero es que en las revistas aún así se publica mucho tipo de documento. De nuevo, las noticias son en su mayoría, pues yo quiero los artículos. Entonces selecciono artículo principal y artículo, pero miren que hay gran cantidad también como otros tipos de documentos, informes, cartas, entrevistas, poemas, imágenes, ¿cierto? Yo quiero estos dos nada más y de nuevo le doy a aplicar. Aquí sigo. Está el idioma. Claro está. Como yo tengo una palabra que es COVID-19 en la búsqueda, que se utiliza tanto en español como en inglés, entonces el idioma con más resultados va a ser en inglés. De todas formas, también tengo una cantidad en español, en portugués, pero también tengo otros idiomas que de cierta forma se están infiltrando, por así decirlo. Entonces, danés, holandés, alemán, ruso, checo. Entonces acá ustedes ya pueden ir escogiendo sus idiomas. Es que yo quiero leer en francés para poder practicarlo porque lo estoy estudiando. Entonces ya saben que pueden escoger ese idioma y leerse ese documento en francés. Voy a poner para empezar español, para que me queden estos 1532 documentos. Listo. Entonces acá ya tengo 1500. Continúo y ya digamos que hay como otros tipos de filtros. Entonces para empezar el lugar, pues mira, esto no significa que lo estén mencionando acá, sino que de cierta forma
o fueron mencionados o fueron también publicados acá en Colombia. Por ejemplo, tengo 130, pero también hay en otros países, pero no es que signifique que fueron mencionados o que fueron tampoco publicados. De cierta forma, en alguna parte de esos 1130 utilizaron esta palabra. Entonces, no sé, démosle aplicar. Ahorita lo elimino de todas formas para mostrarles. Entonces, mira, no ni siquiera, por ejemplo, está en Caracas. Caracas, ¿ven? De cierta forma, estos sí están más relacionados con el aspecto colombiano, unos sí, otros no. No significa que, bueno, también más o menos, pero mira que no todos. Hay algunos que ni siquiera están mencionados o que están publicados acá. Este sí, también. Por eso esta partecita, digamos que del lugar, no es tan recomendable utilizarlo, a menos que desees, pero no es como uno de los filtros más comunes a utilizar. Los más comunes serían limitar a texto completo, ¿cierto? Para que solamente aparezcan los documentos de texto completo, el tipo de fuente, si revistas científicas, si tesis, si libros, si noticias, la fecha y el idioma. Son como los filtros que uno más utiliza. Y también, claro está, el tipo de documento dependiendo de las bases de datos. Vamos a quedar entonces en este momento con estos 1532 y ya me quedo con estos resultados. Entonces ya sé que hagan bastante uso de esta parte de los filtros, ¿cierto? Porque así ustedes van a establecer más su búsqueda, capaz de como de cuántos tiene ahorita, como 400 o 500.000, no me acuerdo bien, a 1500, claro está, son muchísimo más, pero aún así no son tantos como esos 1500 y algo. Acá tengo los 50 primeros. Les recomiendo solamente quedarse con estos 50, puede que estos 50 sí les sirvan, pero de todas formas miren las otras páginas, a ver qué otros documentos hay por ahí, porque puede que por la página 4 esté ese documento que ve, este sí me sirve del todo. Entonces también verificar qué otros resultados hay por las demás páginas. Ya antes de mostrarle un documento en sí, les voy a mostrar una herramienta bastante útil para que ustedes puedan utilizarla, y es la crearse una cuenta. Es por esta partecita de acá, en este muñequito, le dan clic y le dan crear una cuenta a mi cuenta. Entonces acá está el correo electrónico, ¿cierto? Tienen preferiblemente que sea institucional y la contraseña que deseen. También, a modo de consejo, les digo que utilicen la misma que utilizan para acceder al correo electrónico para que no se les olvide o vaya tengan muchas contraseñas por ahí regadas. Y acá ya le dan los permisos de crear la cuenta. Para ustedes buscar, como lo acabamos de hacer acá, no es necesario la cuenta. Y para descargar los PDFs, tampoco es necesario la cuenta. O sea, para descargar los PDFs en esta base de datos no le va a pedir la cuenta en ningún momento. Esta creación de cuenta es porque tiene como herramientas adicionales que son bastante útiles. Una de ellas es guardar los documentos. Entonces, al lado del muñequito tengo una carpeta. Entonces, y al lado de cada documento, yo tengo una casilla. Yo al darle clic en esa casilla, esa carpeta ya me está diciendo que tiene uno. Es decir, ya tiene un documento guardado. Entonces, yo necesito irme ahora porque tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer otras cosas y no me lo puedo leer en este momento. Entonces, lo que voy a hacer es guardarlos. Entonces, lo guardo, lo sigo guardando, ¿cierto? Este está interesante, ahorita me lo quiero leer, y también, y este también, y así. De acá ya tengo 11. Entonces,
Esto me sirve a mí para guardarlos, de nuevo, solamente con la cuenta y guardándolos en la cuenta, es decir, conectándose. Es la única forma. Porque si cierran esta pestaña, si cierran todo, hasta la ventana, y lo vuelven a abrir, les toca volver a buscar, así, volver a aplicar los filtros para que le vuelva a aparecer estos documentos. Entonces, esas son las ventajas que tiene. Guarda los documentos ahí. También pueden guardar las búsquedas, es decir, guardar esto que acaban de hacer acá por este lado, guardar búsqueda, guardar y crear alertas también por este lado. Entonces, con esta alerta, ustedes le están diciendo a la base de datos que cada vez que suba un documento sobre el tema de su interés, digamos este por ejemplo, ella se los va a mandar al correo y de esta forma ustedes se mantienen bastante actualizados sobre este tema y sobre lo último que está subiendo la base de datos sobre el tema también. Entonces, esas son como las herramientas adicionales a las cuales ustedes tienen acceso por medio de la cuenta. Y ahora sí voy a abrir uno, abramos este. Aquí ya tengo entonces, por ejemplo, el título, los autores, la autora, los autores, donde fue publicado, la fecha, el número de las páginas. Y acá tengo tres opciones. No siempre le va a aparecer a ustedes estas tres opciones. Muchas veces o tienen esta, o tienen esta, o tienen las dos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, esta del texto completo es porque literalmente acá ustedes tienen el texto. Solamente es el texto tal cual. Y la ventaja es que si esto estuviera en otro idioma, ahorita ya lo vamos a ver, yo lo puedo traducir. Luego tenemos el PDF. Acá también lo pueden ver. Y como les dije, esta opción de texto completo es literalmente texto. Mientras que el PDF, claro está, va a tener tablas. Si tuviera una figura también la va a tener, ¿cierto? Entonces acá me va a mostrar estas tablas y demás. Lo pueden descargar, no es necesario la cuenta para hacerlo. Lo descargan por este lado o por este. Yo les recomiendo que lo hagan siempre por este, porque por este lado les va a descargar con el nombre o parte del nombre del título. En cambio, si lo descargan por este, él les va a descargar así con out. Y claro está, ustedes luego al buscarlo, no lo van a encontrar por ningún lado. Entonces, como si lo hacen por este ladito, descargar, miren, ahí lo descargo. Fue una descarga muy rápida, no me pidió nada. Siempre por este lado. Entonces, en esta base de datos nunca les va a pedir, aunque ahorita también miramos en SideDiren tampoco les va a pedir a ustedes un usuario, una cuenta. Entonces, siempre por este ladito. Luego tenemos la parte de resumen y detalles. Entonces, de nuevo, leerse el resumen porque es bastante importante. Y bajen, se van a encontrar con la URL del documento. Como les dije ahorita, las bases de datos no son igual que Google. Entonces, yo no puedo coger, pegar y luego mandarle, por ejemplo, esta URL a la profe porque ella no le va a abrir. O sea, posiblemente ella me conteste diciendo, lo que me mandaste no me abrió. O no, si no me mandó una página que nada que ver. Es porque ella tiene otro usuario, otro computador y hasta la misma red de internet va a afectar eso. Entonces, nunca cojan la que les da acá, ¿cierto? Siempre es la que nos da a nosotros la plataforma, en este caso, esta de acá. Por así decirlo, esta es la URL oficial. Muchas plataformas y muchas bases de datos tienen esta opción, ya sea que le llame, no sé, URL, enlace, link, vínculo. Eso cada uno lo llama de manera diferente, pero muchas tienen esta opción. Ustedes siempre cojan cuando la plataforma, la base de datos se lo dé, esa que les da ella. Luego subo otra vez, entonces por acá está la descarga. Está la parte de citar. Ellas siempre lo van a llamar citar, pero no es la cita tal cual. O sea, no es como que, por ejemplo, en este caso, Peñafiel León dijo 2000, no. Ella lo que va a hacer es la referencia. Y eso va a depender de cómo estén estos datos acá. A veces,
hay datos que están malos, entonces que pusieron el nombre, perdón, que pusieron el apellido también como parte del nombre. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues pusieron Suárez, Pedro Martínez. Entonces, claro está, cuando yo voy a hacer la referencia, él va a poner la M como inicial del nombre, cuando es el apellido. Acá yo veo que están bien. Entonces, le doy citar. Acá tenemos diferentes normas. Como hay que mirar cómo se puede cambiar a APA 7. Y esta sería mi referencia. Verificándola que si esté bien. ¿Cierto? Entonces, a ver, antes sí. Verifico que si esté bien. Si veo que si está bien, que está completa, entonces la copio, la pego y esta sería mi referencia. Si veo que le falta algo o que algo está malo, entonces de todas formas la copio, la pego y ya manualmente yo ya la modifico. Pero esta sería mi referencia y me ayuda bastante, al menos como para ahorrarme algunas cositas. En caso de que estuviera mala, ya saben que la tienen que modificar manualmente, pero me ayuda bastante en ese aspecto. Lo puedo mandar también por correo, ¿cierto? Entonces, tiene que ser el correo institucional del TDA, no puede ser el personal, ni el correo de alguien, de un hermano que estudia en la UPB, ¿no? Tiene que ser institucional TDA, el nombre de la persona que lo va a mandar, el asunto y un mensaje opcional. Imprimir, acá ya están todas las opciones. Entonces, si lo quiero guardar en Google Drive, en Classroom o OneDrive. Y acá arribita también está el enlace. Solamente dale clic ahí y ya dice que fue copiado. Entonces ya saben que este es el enlace, ya sea por este ladito o por la parte de resumen y detalle, siempre coger el enlace que les da la base de datos. Me devuelvo y ya voy a mirar, a mostrarles un documento. Chica, qué pena, te hago una pregunta. Dime. Bueno, mira, ahí donde tú mostraste el enlace del TDA, creo que en la partecita de arriba hay un DOI. Ah, sí. Y según la norma APA se puede poner el DOI o el enlace. ¿Qué es más? Porque, por ejemplo, si uno escribe un artículo como para una población en general, me imagino que la base de datos TDA no les dejaría acceder al documento. Entonces, ¿qué es más recomendable usar? Ajá. En ese caso, en las referencias, cuando el documento tiene DOI, siempre coger este que dice acá DOI. Porque de hecho la misma cita, la misma referencia, me arroja a mí con el DOI. Entonces siempre escoger este. En este caso sería este número que ustedes están viendo aquí. Este sería, de nuevo, por ejemplo, como dice, que yo se lo quiero mandar a alguien que no estudie en el TDA. Por esta parte del DOI lo pueden encontrar. Porque ese es como como la cédula internacional de los documentos. ¿Cierto? Pero si ya se lo quieren mandar, por ejemplo, a la profe, entonces sí es mejor también escoger este. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Pero sí, la referencia dice que cuando los documentos tengan DOI, siempre hay que darle prevalencia al DOI. Pero claro, algunos documentos no lo tienen, no todos lo van a tener, entonces verifiquen que sí lo tengan o no. Le voy a quitar este y voy a poner uno en inglés, así rápidamente para mostrarles. Entonces, pongamos por ejemplo este. Sí, este creo que sí, bueno, entonces acá ya ven que esto solamente se le pueden traducir cuando tiene esta opción de texto completo, nada más. Entonces, le dan clic acá desde seleccionan el idioma que desean hasta el idioma al cual quieren traducir y le dan español. Tenemos un rato que a veces se demora y acá ya hizo la traducción. Él no lo tradujo,
sea, él lo que va a hacer es la traducción hasta cierta parte. Entonces, miren, acá lo hizo hasta cierta parte. El resto no lo hizo. Entonces, por en la mitad me dice si yo quiero traducir el resto. Yo le digo que sí. Y se va a demorar un poquito más porque ya está haciendo la traducción del resto del documento. En el mismo me dice que los documentos de mayor tamaño se pueden demorar más. Entonces acá ya lo hizo de todo el documento en general. Entonces aquí ya lo puedo leer de manera traducida. Es que a mí no me gusta leer en esta base de datos porque me cansa los ojos. Entonces yo prefiero el formato PDF. Verifiquen, pero está de una vez que si por ejemplo este PDF tiene, no sé, tablas o figuras, porque así entonces le tocaría ir como leer allá, mirar tablas acá, leer allá, mirar tablas acá. En este caso sí lo tiene. Entonces sí les toca como leer aquí y mirar las tablas, leer aquí y mirar las tablas. Entonces, en este caso, yo lo quiero mirar en, no sé, en PDF o algo. ¿Qué puedo hacer ahí? Me voy a todas las partes, de todas las opciones. Y acá me dice otras opciones. Me dice PDF, Excel, Word o solo texto. Yo quiero PDF. Selecciono PDF. Le doy acá a continuar. Me dice que mi solicitud está en proceso. Y el que está haciendo, él me está descargando ese texto completo. Recuerden que solamente es el texto en formato PDF. Entonces, la primera parte está en su idioma original, en inglés, pero al finalizar todo el documento, acá dice texto completo traducido. Entonces aquí ya yo puedo leerme en formato PDF la traducción que acabo de hacer. Entonces, esta es como una buena herramienta cuando no tienes los documentos en otro idioma, lo pueden traducir y a la vez descargarlos acá. Eso sí, tengan cuidado igualmente con las traducciones, como son traducciones o documentos o artículos científicos, digamos que hay palabritas que son muy técnicas, entonces pueden que esos lo hayan traducido tal cual, entonces sí hay que tener también cuidado con esas traducciones. Pero es una buena opción. Ellos que por esta partecita lo traducen primero, claro está. Otras opciones, PDF, Excel, aunque claro está, no va a descargar un texto en Excel o Word. Digamos que siempre utilizamos o PDF o Word, uno de los dos. Esas son las herramientas que tenemos ahí. No sé si hay más preguntas con esta base de datos de ProQuest. Yo tengo una con referente a esa traducción en inglés. Solamente es darle en todas las opciones y darle PDF. O antes se tiene que hacer la traducción en la parte principal de la página web. Se tiene que hacer la traducción acá. Y que tenga claro esta la opción de traducir, porque mira que no todos los documentos, como yo les decía. Por ejemplo, este está en español, pero por ejemplo hay unos que solamente tienen el texto completo en PDF y claro está, van a estar en español. Entonces, por ejemplo, este, no sé, también en español. Entonces, verifican que si tengan esa opción de texto completo, por ejemplo, este solamente está en PDF y claro está, yo cuando descargo el PDF, descargo el documento original en su idioma original. Entonces, tengo que verificar que estén en esta opción. Seleccionémoslo, por ejemplo, y siempre dale traducir primero y luego ya me voy a la parte de todas las opciones. ¿Alguna otra pregunta? Entonces aquí, hola. Entonces ya me voy a dirigir a Insights Diren. Como les decía, esta es una base de datos que está mucho más enfocada a la parte de inglés. Entonces miren que a diferencia de ProQuest que te estaba todo en español, esta está todo en inglés. Si ustedes ya quieren darle traducir, lo pueden hacer acá. Entonces acá ustedes ya empiezan con palabra clave, por nombre del autor, por el nombre de la revista o libro, el volumen,
por ejemplo, busquemos, vamos a seleccionar esta palabra, pongamos así, ansiedad y COVID-19. Aquí va a poner anxiety. De todas formas, eso también lee booleanos y las comillas y demás. Tengo 9000. Aquí ya tengo, o también depresión. No sé, ponemos por depresión. ¿Sabía cuántos arroja? Me arroja más por depresión. También hay bastantes. Entonces, ya tengo un montón de documentos, ¿cierto? Y lo que les decía, esta base de datos, unos me los van a traer, otros no. Entonces, por este lado me están diciendo si sí o si no. Estos no lo tienen, estos sí lo tienen, sí lo tienen. Este no lo tiene. Mira, ahí me dicen abajito si lo tienen o no. Este tampoco lo tiene, este no. Y acá al lado izquierdo, igual que ProQuest, tengo ya los delimitadores. Entonces, como también les mencioné, esta base de datos es demasiado actual. Entonces, miren que ya ni siquiera estamos a 2022, ya tengo unos resultados y menos vamos a estar en 2023 aún. Y ya tengo que posiblemente 6 publicados para ese año. Claro está, cuando le doy acá, él no va a mostrar el documento, o sea, el PDF ni nada, porque esto lo que quiere decir es que ellos, de cierta forma, o lo toman como con esa fechita, o para estos años ya hay una posible cantidad de documentos publicados. Entonces lo que van a mostrar es los documentos como los datos básicos y ya. Autor, título, a veces un resumen. Entonces por eso digamos que es una base de datos muy completa, muy buena, y como es tan internacional, es tan actual, entonces constantemente se mantiene publicando en ella. Aquí ya empiezo, por ejemplo, a limitar. Entonces voy a escoger este año y el 2020, ¿cierto? Aún así tengo una gran cantidad de resultados también. Continúo y está el tipo de documento, como estamos haciendo ahorita. Entonces tengo enciclopedias, capítulos de libros, discusiones, noticias, comunicaciones cortas y demás. Yo voy a escoger esta que dice Richard Artils. Le voy a darle acá. Bajo está el título de la revista donde han publicado. No lo voy a tocar. Y ahorita les muestro esta partecita. Entonces, como les decía, hay algunas que sí lo van a tener, hay otros no. Como pueden ver, los que tienen el PDF es porque al ladito hay un círculo verde, ¿cierto? Eso sí lo van a tener. Y hay algo, bueno, acá ya los encontré. Entonces, hay unos que se llaman Full Text Access, es decir, tenemos el acceso completo a los documentos. Hay otros que se llaman Open Access. Entonces, acá tenemos estas dos. Cuando yo le doy clic aquí en Open Access, ya qué tipo de restricción tengo, voy a tener 9000 documentos con el PDF, pero va a haber una gran cantidad que se llaman así, que también tienen ese PDF, pero yo al darle clic acá, estos se van a perder. Es decir, esto es como un arma de doble filo, ya ustedes deciden si se quieren arriesgar o no a perder estos que también les puede servir, pero que si yo le doy clic ahí se van a perder, porque solamente van a aparecer los que digan Open Access, nada más. De acá ya es como, ¿será que sí? ¿Será que no? 9000 me sirven, entonces me quiero quedar con esos 9000, o si no, ya la saben que la pueden deseleccionar y ya verificar si lo tienen o no, como una opción. Esta es una opción para poder encontrar que todos los documentos sí lo tengan, pero no se van a perder estos que digan Full Text Access, que también lo tienen, pero no les va a aparecer más. De acá es como
una especie de riesgo. En este caso no lo voy a seleccionar, lo voy a dejar ahí porque me sirven todos estos. A la chica que decía que no le estaba permitiendo la descarga, ¿en dónde le estabas dando para descargar? Necesita por ahí. No, en el momento no me acuerdo. Yo estaba buscando y lo abría y ahí mismo me remitía como a la página principal de Science Direct y me pedía loguearme. Entonces ahí ya terminaba la investigación. Listo. Bueno, otra cosa que también puede pasar con estas bases de datos es que, pues no sé si sea tu caso o no, puede que no, cierto que tu caso haya sido otro, es que si yo, por ejemplo, lo dejo acá, me fui por allá, no sé, ellas de cierta forma, cuando no ven como registro, como movimiento en ellas, cierran cuenta, cierran como sesión. Entonces yo me quedé, ay no, ¿qué pasó acá? Cierran sesión, pero aún así me dejan acá. Entonces cuando yo voy a mirar un documento, cuando lo voy a descargar, ella me va a arrojar a mí como a una partecita aquí que yo tengo que acceder a una cuenta. Pero no es la cuenta en sí de la universidad, sino que es la cuenta de Enseiz Direct. Miren que acá, como estamos mostrando ahorita acá en ProQuest, yo puedo crear una cuenta, acá también me puedo crear una cuenta y todas estas bases de datos me van a pedir la cuenta de la base de datos en sí, no de la universidad. Entonces, en caso de que te vuelva a pasar, no, pues no sé si fue tu caso o si estabas trabajando en una así, no te dejó, pero o sea, digamos que ustedes se fueron y vieron que de cierta forma cerró sesión, vuelvan a ingresarse por el campus y otra vez por este ladito para poder acceder a esos documentos. ¿Por qué? Una forma yo de descargar los documentos es, mira que acá me dice doblan PDF. ¿Será que no me traduce? Doblan, bueno, no lo quiero hacer. Doblan PDF, entonces yo le doy clic ahí. Acá me está mostrando el documento. Tampoco te deja ver esto. No, no, es que yo abría el documento y ya mismo me pasaba para otra página del Science Direct. Muy raro. Que mira que yo y no voy a ver todo nada. Y ya solamente sería darle clic de aquí. Bueno, el nuevo me está colocando con un nombre raro. Va a mirar si lo cambio. Se moleste. Intenta de nuevo. A ver si en una próxima también haciéndolo acá mismo. O sea, directamente, así rápido. Y si te pasa lo mismo, ahorita te dejo en el chat mi correo. Y si te vuelve a pasar, me escribes porfa. Que una de las formas es por este ladito. Doblan, dándole clic aquí. Otra forma es seleccionemos, por ejemplo, este. Bueno, acá ya hizo la traducción. Esto ya es con el traductor de Google. Entonces acá tengo el nombre, el título, los autores, autoras. Y acá puedo leerme el documento también. Solamente que esta traducción sí es mucho más delicada porque esto lo hizo con el traductor de Google. Ustedes saben que el traductor de Google no es lo más confiable, menos para los documentos científicos. Entonces, lo pueden leer, sí, pero no lo recomiendo mucho. Acá ustedes también pueden leer ese documento. Acá hay como un esquema en el que ustedes pueden mirar. Si yo quiero ver los resultados. Hola, dime. Qué pena interrumpirte, pero encontré el pantallazo de cuando me pasó. Si quieres te lo comparto por este chat. Dale. Ya lo mando. Listo. Entonces, bueno, entonces acá tienen como el esquema. Tienen tablas, es decir, para mirar las tablas ahí. Por acá hay como unos artículos recomendados. Es decir, porque están relacionados con esto. Y algo que tienen estas tres bases de datos en Enseiz, Scopus y Spring, es que ellas lo que hacen es, ay, espérame un momento, es que mira lo que ella, es que ella nos está pidiendo a ti el usuario, lo que yo les decía, ella lo que te está pidiendo es que tú ingreses con tu usuario de Enseiz. Esto no te debería dar, y como te digo, si quieres vuelves a intentar en una nueva búsqueda, y si te vuelve a pasar,
ya ahorita me escribes al correo, bueno, en esta ocasión me escribes al correo y ya podemos mirar qué podemos hacer ahí, porque si ella no se está pidiendo como el usuario en sí, sino el usuario de esta base de datos, y si no está registrada, claro, esta no te va a dejar acceder. Vale, gracias. ¿Y te ha pasado seguido? Sí, casi siempre que investigo en esa fuente, y yo pensé que era solamente a mí, pero un compañero de los de mi equipo colaborativo también le pasa igual. Me dice, siempre que encuentro un artículo de Science Direct, de una me manda para esa página donde yo estoy. Ah, listo. Entonces voy a mirar qué podemos hacer ahí ya con la coordinadora para que, pues que ella es la que se encarga de hablar con, pues, con la empresa para comunicarle esto. De todas formas, intento otra vez. Nosotros podemos seguir investigando desde esa fuente, y si nos sigue prestando, ay, qué pena, se me cayó el internet. Ahí me escuchan. Sí, yo te escucho. Que nosotros vamos a seguir de pronto buscando por ahí, si no volvemos a presentar el problema, te escribimos al correo electrónico entonces. Claro que sí, yo voy a estar pendiente. Gracias. Bueno, gracias. Entonces acá, bueno, con lo que les decía, la ventaja que tienen estas bases de datos en SciDivir, en Scopus y Springer es que ellos lo que están haciendo es medirme o evaluarme el impacto que ha tenido este documento en el área. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo cuántos lectores ha tenido este documento, tengo 1000. ¿Cuántas menciones ha tenido en blogs o en, cierto, o en noticias? Miren la cantidad. Y también por redes sociales. Entonces, que en Twitter ha sido mencionado 529 veces. Que ha sido compartido, le han dado like, comentarios 1800 veces. Yo sé que por este lado, este documento ha tenido gran impacto en el área porque acá me están diciendo ese impacto en sí. Los lectores, las citas, las menciones y también por redes sociales. Entonces también sería bueno que ustedes se fijaran en esto antes de cierta forma mirar un documento, a ver qué tanto impacto ha tenido y qué tanto no. Acá, por ejemplo, está la parte de citar. Esta parte de citar no es como lo que estamos viendo ahorita en ProQuest, que les iba a dar ahí la referencia tal cual. No, él lo que está haciendo es exportarla a un gestor bibliográfico en específico. Y él, como tiene asociación directa con Mendeley, entonces, debe estar. Lo van a agregar a Mendeley y ya por ese medio pueden hacer la cita y la referencia. Y ya para mirar el PDF, entonces mira, acá dice View PDF o no. Por eso yo digo que no confíen mucho como en este traductor. Y acá dice View PDF y ahorita, por ejemplo, acá eso estaba como cuota, cuando es compartir, ustedes lo pueden compartir por correo, Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit. Se le dan clic acá, de nuevo me arroja una página a esta de aquí, así es como debería pasarle siempre a todos ustedes, porque no debería pedirles nada. Y solamente darle descargar. Bueno, copian el nombre o algo parecido. Y guardar. De ahí ya mire, no me pidió nada. Siempre intenten ingresar por campus, TDA, luego por esta partecita. Y en SciDiren empezar a buscar directamente. Y ya saben qué es. View PDF, le va a arrojar acá y verlo. O en la parte de atrás, en la parte de los resultados. Ay, no era esta. Me devuelvo. Era esta de acá, entonces también. Por ejemplo, este le dan acá Doulan PDF. Vuelvo a copiar. Y acá también. Guardar. Miren que no. Ya he descargado como 3 en esta base de datos y no me está pidiendo nada, entonces me parece raro lo que te pasa. Entonces de nuevo, intenta y si cualquier cosa, ya saben que me pueden escribir.
Entonces, esta es otra base de datos, es generalmente en inglés. Tengo gran cantidad de documentos en inglés que en español. Entonces, sí, en esta sí intenté más que todo buscar en ese idioma. Ese idioma como mejor que hay. Para buscar en esta base de datos, igualmente pasa con Springer y Scopus. De acá ya conocen dos bases de datos que serían estas dos de aquí. Voy a mostrarles rápidamente una tercera, que sería en español, que sería Cengage. Ya me quedan unos minuticos. Entonces acá buscan de la misma forma. Voy a buscar un tema más general, voy a buscar COVID-19 nada más. Para hacer la búsqueda más rápida. Pero acá ustedes pueden buscar de la misma manera las veces que ustedes deseen. O bueno, de depresión and COVID-19. Y hay muchos en inglés. Un poquito más en ese idioma. Entonces acá está mostrando los resultados de, entonces, tengo 80 revistas, 176 artículos, es decir, publicaciones académicas y 1790 noticias. Entonces ya saben que las noticias en este tema es bastante, pero de todas formas también hay gran cantidad de documentos como en publicaciones o artículos. Algo que hace esta base de datos que no lo hacen las otras es que ella automáticamente me aplica a mí el filtro de texto completo. Ella automáticamente me aplica siempre este filtro. De todas formas, si yo veo que no lo tiene ahí, fíjense siempre en esta partecita, se van a esta parte de aquí y acá le seleccionan esta casilla, allá la deseleccioné y le dan documentos a texto completo, pero ella automáticamente casi siempre aplica este filtro. También si quieren el periódico realizados por pares o que contengan imágenes, también les puede dar clic ahí. Vamos a mirar qué documentos contienen imágenes. 121, listo. La fecha de publicación, claro, esta de nuevo es un tema muy reciente, entonces voy a seleccionar desde 2020, primero enero, hasta el día de hoy. De todas formas, tienen la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, le dan a aplicar. Acá está, por ejemplo, el tipo de documento. Entonces ya saben que a pesar de que digan publicaciones académicas, hay muchos tipos de publicaciones académicas, estudios de casos, entrevistas. Yo solamente quiero los artículos, entonces le voy a dar acá a aplicar. Y ya voy a abrir uno. Hablamos, por ejemplo, este. Entonces acá está mi título, los autores, autoras, la fecha de publicación que fue este mes, es decir, la revista, qué tipo de documento escribió, había dicho que era artículo y la extensión de palabras. De acá yo también lo puedo leer, acá mismo, acá sí me muestra tablas y demás. Lo puedo traducir en caso de que fuera en otro idioma, entonces mira, me está diciendo que traducir. Lo puedo alejar, acercar, también lo puedo escuchar, si deseo. Lo puedo guardar en Google Drive, en OneDrive, enviar por correo. Recuerden que tiene que ser en institucional. Y acá dicen cómo lo quieren enviar, si texto completo, es decir, cómo está en esta base de datos, en formato PDF o solamente la referencia. Lo pueden descargar ya sea por este ladito o por este. Ambos lo van a descargar igual con el mismo título. Entonces ya sea por cualquier lado lo pueden descargar. Imprimir. Y por este ladito tengo algo que se llama explorar. Es decir, me está mostrando artículos que de cierta forma se relacionan con este de acá, con el que yo estoy leyendo. Como digamos que en su mayoría son como sobre
prevenciones, comportamientos suicidas, entonces muchos van a estar con eso, pero pueden que hayan algunos que les pueda servir. Solamente darle clic acá en todos los artículos y acá ya pueden mirar cuál les va a servir o cuál no. Acá arriba está la parte de citar, que es la referencia. De nuevo verifiquen los datos, le dan la referencia, entonces está con MLA, APA, Chicago y Harvard, le doy APA, verifican que sí estén bien, creo que sí, y la copio y la pego. Si ven que no está bien, de todas formas la copian, la pegan y ya la modifican. Entonces ya vimos la parte de enviar, descargar, imprimir y de nuevo tenemos obtener vínculo. Entonces recuerden siempre que las plataformas que me dan a mí la parte de obtener vínculo lo tengo de ahí, no en la parte de arriba sino de acá. Bueno, empecé a decir no me lo estaba dando, entonces ahí sí lo puedo coger de aquí. Pero cuando la base de datos de la plataforma sí me da la opción, entonces ya sé que siempre lo cojo de esa opción que me da ella. Me devuelvo y le voy a mostrar una herramienta que es bastante interesante de esta base de datos y que no, ya que digamos que las que tenemos, ninguna más tiene esta herramienta. Entonces, abajito de los filtros hay algo que se llama buscador de temas. Entonces le dan acá iniciar el buscador de temas. ¿Qué va a hacer ella? Ella lo que va a hacer, esta herramienta, es encontrarme nuevos temas, nuevas palabras claves o nuevas conexiones, recuerdo, a mis resultados. Si yo busque sobre depresión en COVID-19, o puedo buscar depresión en coronavirus, como prefieran. Entonces acá tengo dos formas de visualizarlo, rueda o mosaico. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Entonces, según la cantidad de resultados que yo tengo, ella toma los títulos, toma los asuntos y aproximadamente las primeras 100 palabras y las introduce como en este algoritmo. Entonces yo al hacer clic sobre alguno de estos, claro, está entre más grande esa como la colmenita en esta parte de mosaico, más subtemas voy a tener, también más documentos. ¿Por qué? Yo le doy en pandemia y acá al lado derecho tengo 37 documentos con esta parte de pandemia. Entonces, es decir, con depresión en COVID-19 en pandemia, o pandemia, ya tengo unos 37 documentos. Entonces, yo no tengo que devolverme a buscar esos documentos, sino que acá mismo los tengo. Entonces, por ejemplo, este. Y me va a aparecer tal cual lo estamos viendo acá. Entonces ya sé que esto es un artículo, me fijo qué tipo de documento sea. Lo puedo leer y lo puedo descargar también. Vamos a descargar por este lado. Pues ya lo está haciendo. Quiero, por ejemplo, Colombia. ¿Al cuáles tienen? Entonces tiene 6. Acá ya me está mostrando esos que me pueden servir a mí. Entonces una herramienta, la verdad, muy buena, muy interesante. Yo la recomiendo bastante. Si lo quieren visualizar en rueda, por ejemplo, no sé, mentales. Pues claro está. Acá tengo 28. Y voy mirando, como que ve, este está como interesante. Este me sirve. Hablo, miro, y como que me interesa, entonces ya saben, lo descargan o acá mismo se lo leen también. Ay, mira, ese también me gusta, abrámoslo. O ya saben que digamos que entre algunos tienen también unos subtemas, entonces de mentales tengo trastornos mentales, trastorno afectivo, salud mental, emocional, salud pública, ansiedad. Entonces quiero, por ejemplo, ansiedad. De ansiedad tengo ya solamente 4 documentos, entonces también voy mirando. Esto me ayuda. Cuando digamos tengo un tema muy amplio, lo puedo especificar más acá, ¿cierto? Por estos nuevos temas que me da ella, esta herramienta, o también para encontrar nuevos documentos y así no tener que devolverme a la base de datos como estamos viendo, sino que acá mismo lo hago. Entonces, por ejemplo, sociales. Tengo 35. Entonces acá ya empiezo a mirar salud mental, confinamiento, ¿qué ve? Muy interesante, lo quiero leer. Quiero mirar, por ejemplo, salud pública. Entonces tengo 11.
Y así me voy yendo, dependiendo de cada subtema, de cada tema que ustedes vayan encontrando acá, en esta herramienta que se llama buscador de temas. Es bastante interesante, muy útil. Por ejemplo, pandemia, también lo pueden hacer. Trastornos también. Ya saben que entre más, como más grandecitos sean, más van a tener, o más cositas se van a tener aquí. O América Latina, tengo 4. Y así. Entonces, esta es una herramienta que me parece bastante útil y a la cual hay que sacarle mucho provecho porque, como les dije, esta es la única base de datos que tiene esta herramienta. Entonces, ya saben que pueden buscar en Cengage y buscador de temas. Se llama así. De aquí ya conocen 3. Esta y esta. Son bases de datos. Cada una de cierta forma son diferentes o tienen cosas similares, pero son bases de datos bastante interesantes, muy buenas y tienen bastantes herramientas que les puede servir a ustedes. Y la idea es que pueden explorar las otras que hicieron falta y que puedan, no sé, mirarlas y puedan seguir investigando y puedan seguir utilizando las que les mostré como otras tantas. Muchísimas gracias. Creo que esto ha sido súper útil para ellos y muy claro. Nos has dado la información muy claramente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, espérenme un momentico. Entonces, en el chat les voy a dejar mi correo para que ya saben que por ahí me pueden escribir cualquier problema, cualquier duda, lo pueden hacer por ahí. Y tienes una preguntita, una manito levantada. Sí, dime. Tienes una manito levantada en los Jacqueline, hola. Sí, yo, bueno, yo quería, es como preguntarte cuál es la utilidad de lo que nos enseñaste al principio, creo que se llama tesauro. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza, como les dije, para encontrar las palabras o términos más adecuados. ¿Cierto? O sea, digamos que uno cotidianamente utiliza muchas palabras, pero uno de cierta forma necesita encontrar como ese término más adecuado, porque no, hay autores que solamente publican con un solo término, y si yo no encuentro esos términos adecuados o esos términos relacionados, no voy a poder encontrar esos otros documentos. Es más que todo como la utilidad del tesauro, de encontrar términos adecuados, o ciertos los que más se utilizan, o los relacionados también. Ah, ok, vale, gracias. Dale. También les voy a dejar en el chat la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen ya mismo, no se demoran nada, es cortica, de cómo les pareció la capacitación, y también les voy a dejar el canal de YouTube en el cual va a estar subido esta grabación, porque estamos en ese canal, estamos subiendo las grabaciones de todas las capacitaciones, también va a estar incluida esta por si desean volver a revivirla, por si desean volver a mirar algo que de pronto se les haya olvidado, por ahí lo pueden realizar. Y yo aprovecho de decirles que la grabación esté lista, como siempre yo también se las vuelvo a subir a la plataforma virtual donde les subo siempre todas las actividades, ¿ok? Para que la tengan disponible siempre. Muchísimas gracias de nuevo por toda esta información. Muchas gracias a usted, profe, muchas gracias a todos, ojalá les haya servido bastante y que tengan feliz tarde ya. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.